Bueno, pues ante todo, primero agradeceros por la participación, por aceptarnos dar esta sesión. Eh, y como una pequeña introducción, pues lo que vamos a hablar es el cáncer de páncreas, novedades en el tratamiento y por qué hemos decidido dar este tema. Sabemos que es un tema un poco lioso, un poco árido, muy oncológico, digámoslo así, pero nosotros creemos pues que todo cirujano digestivos que somos, pues debemos ser cirujanos oncológicos también. Entonces creemos que debemos conocer pues un poco la oncología, que básicamente ahora es fundamental, sobre todo en el cáncer de páncreas, como vamos a ver, que es una revolución. Entonces, pues por ello decidimos hablar un poco de este tema. Vamos a tratar la epidemiología, hablar un poco de la oncología quirúrgica, los criterios tanto anatómicos como biológicos de resecabilidad, ver cómo ha evolucionado la supervivencia del cáncer de páncreas durante las últimas décadas, cuál es el tratamiento actualmente y lo novedoso en cuanto a neoadjuvancia, tanto para resecables como para borderline resecables. Vemos que el cáncer de páncreas es en los Estados Unidos la cuarta causa de muerte por cáncer, en Europa representa la quinta causa de muerte por cáncer y se estima que dentro de unos 10 años pues llegará a ser la segunda causa de muerte por cáncer. Y esto es un dato pues muy importante. La mayoría de las tumoraciones pancreáticas se van a localizar en la cabeza del páncreas, hasta las 2/3 partes de ellas, y van a tener una presentación tardía. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque al tener una presentación tardía, pues vamos a ver que solamente entre un 15 y un 20% de los pacientes al momento del diagnóstico van a ser candidatos para la cirugía. Y pues como sabemos o como clásicamente lo sabemos, es el único procedimiento potencialmente curativo, con unas supervivencias que durante el tiempo se han mantenido más o menos estable, con una leve mejoría entre 18 y 20 meses y con una tasa de supervivencia global a los 5 años tras una DPC R0 del 10% en pacientes con ganglios positivos y entre un 25 y un 30% en pacientes en los que los ganglios son negativos. Es fundamental este concepto, enfermedad sistémica. Hay que considerar y hay que saber que el cáncer de páncreas es una enfermedad sistémica. Es decir, que al momento del diagnóstico y como dice esta revisión, hasta 6 meses después de la cirugía, si están presentes micrometástasis que radiológicamente han sido ocultas, que radiológicamente no las hemos podido percatar de ellas. Y por ende que tras una resección R0 se ha visto que hasta un 80% de los pacientes van a presentar una recurrencia local y hasta entre un 25%, incluso algunas revisiones hablan de un 50% metástasis a distancia. Hay que tener claro también los criterios anatómicos, pero como vamos a ver, esto es muy variable. Muy variable ver si la afectación venosa de los principales vasos, de los mesentéricos, el tronco celíaco, de la arteria hepática común, venoso, arterial, esto es muy variable y depende de los que nos guiemos. Y biológicos, pues esto es algo que está un poco más de moda también, por definir, según esta revisión, a los borderline, por ejemplo. Nos habla de marcador tumoral CA19-9 por encima de 500 y también de la afectación ganglionar regional, que si tenemos estos dos nos están indicando que posiblemente sea un borderline. En estas gráficas podemos ver cómo ha ido evolucionando las principales neoplasias gastrointestinales. Como vemos, la mayoría de ellos, excepto el cáncer de páncreas, pues tienen una curva ascendente en cuanto a la supervivencia. Pues esto quizás sea tanto por la mejora en la técnica quirúrgica, por la mejora en los cuidados postoperatorios y en la mejoría del estado preoperatorio del paciente y del tratamiento oncológico, tanto neoadyuvante como adyuvante. Pero como vemos en la curva inferior, en la gráfica inferior, pues el cáncer de páncreas desde hace 40 años, la supervivencia hay una mejoría, pero esta es escasa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Seguimos haciendo lo mismo? Si seguimos haciendo lo mismo, probablemente tampoco mejore. Entonces, aquí es donde entra la polémica, un tema un poco discrepante, que es por lo que hemos querido tratar de esto, es en cuanto a la neoadyuvancia en el cáncer de páncreas. Y mencionar estas dos revisiones. Es tiempo de cambiar, a lo mejor es hora de entrar en la neoadyuvancia, como en su momento lo fue el cáncer de recto. Y ahora, como sabemos, pues el cáncer de recto, el tratamiento neoadyuvante
es muy claro. Como sabemos, en el tratamiento quirúrgico, a pesar de una buena técnica quirúrgica, hasta en un 50% las resecciones van a ser incompletas, van a ser unas resecciones R1. Y hasta en un 25% se ha visto que va a presentarse recurrencias precoces, es decir, dentro de los primeros 6 meses. Y en cuanto a la terapia adyuvante, que esto está muy claro, esto está muy establecido, que hay que dar terapia adyuvante a los pacientes posoperados de cáncer de páncreas, pero hay que saber que solo hasta máximo un 50% de ellas van a llegar a recibir adyuvancia. ¿Por qué? Pues porque el cáncer de páncreas, la cirugía que se realiza a los pacientes con cáncer de páncreas es una cirugía muy agresiva, que como sabemos tiene tasas de morbimortalidad muy altas. Y además, no solo eso, es que los pacientes no llegan en una condición, en un estado adecuado muchas veces para recibir adyuvancia. Menciono aquí dos estudios, el SPA4 y el PRODI24, que nos indican que la neoadyuvancia, pacientes que recibieron adyuvancia, pues la supervivencia global y la supervivencia libre de enfermedad fue mejor. Esto yo creo que es claro. Pero ¿qué pasa con la neoadyuvancia? Pues la neoadyuvancia, esto aún no es muy claro, pero ¿por qué nosotros creemos que hay que dar neoadyuvancia a estos pacientes? ¿O qué es lo que nos dice la literatura? Pues a diferencia de la adyuvancia, por ejemplo, neoadyuvancia le vamos a dar a un mayor número de pacientes porque no va a verse afectada por la morbilidad posoperatoria ya mencionada previamente. Además, son pacientes que no es un territorio virgen, no está alterado la vascularización, entonces el tratamiento oncológico va a alcanzar concentraciones mucho más altas en este entorno tumoral y por ende el efecto inhibitorio debería ser mayor sobre las células tumorales. Además, que como estamos considerando, hemos dicho, pues es una enfermedad sistémica. Si es una enfermedad sistémica, pues hay que eliminar las células tumorales circundantes, las micrometástasis a distancia y todo esto nos debería llevar a una menor riesgo de recurrencia precoz. Además que si disminuimos el tamaño de las tumoraciones, disminuimos la invasión vascular, pues obviamente tendríamos que tener una tasa de resección R0 mayor, deberíamos tener una menor recurrencia local y a distancia y por ende debería mejorar la supervivencia. Además, porque si pronosticamos, si estratificamos pacientes con tumores altamente agresivos, pues vamos a ver que a ciertos pacientes no se van a beneficiar de la cirugía y así vamos a evitar una morbimortalidad asociada a esta. Además, existe alguna revisión en la que nos habla que la tasa de fugas pancreáticas y de que ciertas complicaciones asociadas a la cirugía va a ser menor. Pero también tiene desventajas, pues la cirugía que realicemos a pacientes que han recibido una adyuvancia pues va a ser lógicamente más compleja por la toxicidad de la quimio-radio neoadyuvante y que el número de resecciones, el número de cirugías que realicemos pues va a ser menor. Va a ser menor por lo mismo, porque en muchos pacientes va a progresar la enfermedad y los pacientes que van a someter a cirugía van a ser menores. Entonces, yo creo que lo tenemos un poco más claro en los pacientes borderline o un poco más aceptado, digámoslo, y vamos a revisar. Muestro unas cuantas revisiones en cuanto a borderline, que esto es más claro como os dije. Este metaanálisis, por ejemplo, nos habla, ellos utilizaron como terapia neoadyuvante en pacientes en cáncer borderline al FOLFIRINOX, y lo que obtienen es la tasa de resecciones R0 fue mayor, la supervivencia global y la supervivencia libre de enfermedad también fue mayor. Y uno más reciente, el PREOPANC, en el que compara dos grupos. A uno les da neoadyuvancia y los otros van directamente a cirugía. El fármaco utilizado fue la gemcitabina. ¿Y en qué concluyen? Pues al analizar el grupo de borderline, la supervivencia global sí que fue mayor, con diferencias estadísticamente significativas comparado con los pacientes que fueron directamente a cirugía. Este es unos resultados preliminares de un estudio que acaba de culminar y que esperamos la pronta publicación de sus resultados, en el que tiene 4 grupos de comparación. Unos que van directamente a cirugía, otros a los cuales reciben como terapia neoadyuvante gemcitabina y capecitabina, otros FOLFIRINOX y otros quimioradioterapia. ¿Cuáles son sus conclusiones preliminares? Ellos no han encontrado diferencias en el número de resecciones ni en la tasa de resecciones R0, más sí han encontrado diferencias en la tasa de supervivencia al primer año. 77% los que reciben neoadyuvancia versus un 40% los que van directamente a cirugía. Y así como estos, pues existen estudios en fase 2, en fase 3, actualmente en curso,
que esperamos sus resultados en los próximos 2-3 años y que lo que se espera es que los resultados sean más o menos parecidos a los ya hallados. Pero en estos nuevos estudios pues se está utilizando fármacos oncológicamente más activos, como es el caso del FOLFIRINOX, de la gemcitabina Abraxane. Entonces, ¿y qué pasa con los resecables? ¿Qué es lo que está más discutido? Pues voy a presentar algunos metaanálisis y a ver si finalmente podemos sacar algunas conclusiones si en los resecables pasa lo mismo que en el borderline resecable. En este metaanálisis del 2019, lo que nos habla es, o lo que concluye principalmente es, hallan que la supervivencia global y la tasa de resecciones R0 va a ser mayor en los pacientes que recibieron una adyuvancia frente a los que fueron directamente a cirugía. Además, la tasa de complicaciones en los pacientes que recibieron una adyuvancia también fueron menores. Y la supervivencia, pues igual, 30 meses versus 23 meses, con unas diferencias estadísticamente significativas. Este es otro metaanálisis igual del 2019, en donde las conclusiones son más o menos parecidas. En cuanto a tasa de resecciones R0, son mayor en los pacientes que reciben neoadyuvancia, la tasa de ganglios linfáticos positivos es menor, mas no se encuentra diferencia en cuanto a la supervivencia global. Este es otro metaanálisis de este año en el que no solamente compara los resecables, sino que ellos también incluyen los borderline. En cuanto a supervivencia global, al analizar ambos grupos, sí que se encuentra que la supervivencia global es mayor en pacientes que reciben neoadyuvancia, más al diferenciar solamente en pacientes resecables, las diferencias no son estadísticamente significativas. Más al analizar la tasa de supervivencia al año, a los 3 años y a los 5 años, sí que se vio que los pacientes que reciben adyuvancia tienen una mayor tasa de supervivencia. Este es otro metaanálisis de este año, en donde dentro de las conclusiones en este grupo compara dentro de la terapia no adyuvante gemcitabina, 5-fluoracilo, y la tasa de supervivencia global fue mayor en los pacientes que recibieron una adyuvancia, pero esta no fue estadísticamente significativa, con una P de 0,1. Más sí se encontró diferencias en cuanto a la tasa de resecciones R0 y los ganglios linfáticos afectados. Y el Preopan, que es el que ya lo mencioné, pero que también incluía a los resecables, cuando diferencia, como hemos dicho, en los borderline sí que se encontró diferencias en la supervivencia global, pero como vemos aquí, en los resecables no. Las diferencias no fueron estadísticamente significativas. Y estos son estudios más recientes con drogas o tratamiento quimioterápico oncológicamente más activo, el SWOG, en el que analizan 2 grupos, el FOLFIRINOX frente a gemcitabina Abraxane. También lo que tenemos son resultados preliminares. La supervivencia global a los 2 años pues son 22-24 meses, la supervivencia libre de enfermedad entre 10-14 meses, nos habla que tienen unas adecuadas seguridad y tasa de resecabilidad, pero que la evidencia es poca, que no nos habla que realmente esto pueda mejorar la supervivencia global comparado con un tratamiento clásico. O estudios en curso, pues igual tenemos estudios en curso que con drogas como la gemcitabina Abraxane, este es un estudio en fase 2, el PRODIGE 48, que también intenta comparar con el FOLFIRINOX. Y entonces, pues por ir concluyendo un poco, según estos trabajos, parece que sí en el borderline lo tenemos más claro y más aceptado, pero en el resecable, pues según los metaanálisis y las revisiones y los estudios que hemos visto, que hemos presentado y los que están en curso, parece que sí, en los resecables también nos va a ayudar, va a mejorar la supervivencia global, las resecciones R0, los ganglios linfáticos afectados, por lo que nosotros creemos pues, que es el presente y será el futuro para la cirugía del páncreas. Y no solo esto, viendo esta revisión, encontré esta revisión en la que el gráfico un poco nos resume qué es lo que va a pasar, porque no solamente quedará en la terapia no adyuvante, sino que hay que saber qué paciente responderá mejor, cuánto tiempo hay que dar la terapia neoadyuvante, en cuánto tiempo hay que hacer la cirugía, a quién hay que hacerlo, cómo sé si este paciente ha respondido o no. Pues entonces hay ahí la discusión. Yo creo que este es un tema pues muy, muy importante y que las conclusiones finales que podemos dar es que hay que tener muy claro que el cáncer de páncreas es una enfermedad sistémica, que la cirugía es el único procedimiento potencialmente curativo, pero que no es suficiente. Por ende, la neoadyuvancia en los borderline, como hemos dicho, está aceptada y creemos que es el estándar de tratamiento actualmente, y en los resecables
pues si no es el presente, pues será el futuro. Porque como hemos visto, mejora la supervivencia global, libre de enfermedad, las resecciones R0. Y eso es todo. Y por último, quería presentar un trabajo, un estudio multicéntrico que estamos realizando en nuestro hospital, que está relacionado con esto, con la cirugía del cáncer de páncreas, que como os he mencionado, una cirugía con una tasa de complicaciones altas. Entonces, lo que intentamos hacer es detectar unos biomarcadores, unos marcadores que nos intenten detectar de forma precoz qué pacientes van a complicarse o no. Y estáis todos invitados a participar. Gracias. Bueno, yo como felicito a Joan Carlos, una revisión extensísima. Esto es un tema apasionante, pero tienes que tener mucha moral si te dedicas a este tipo de tumor. Aquí veis una revisión muy reciente de los pacientes americanos. Veis que el cáncer de mama supone más de 200.000 personas y las muertes por cáncer de mama son 40.000 al año en Estados Unidos. Fijaros en el cáncer de páncreas. Lo clásico es decir que hay tantos enfermos como muertos hay anuales. Es decir, 40.000 mujeres mueren en Estados Unidos por cáncer de mama al año, 45.000 por cáncer de páncreas, habiendo muchos menos pacientes. Esto dice de la mortalidad que tiene esta lesión. Pero bueno, decimos, bueno, pues a lo mejor los enfermos viven muchos años. Tampoco. Hasta ahora tampoco hemos tenido mucha suerte. Hay un 9% de supervivencia si cogemos todo el cáncer de páncreas en global a los 5 años. Esto lo podéis encontrar en internet, es muy útil, a mí me ha gustado muchísimo y está abierto, es el Instituto Nacional de Cáncer Americano. Si vemos un poco la evolución durante los últimos años, ya sabéis que está creciendo la incidencia, la prevalencia del cáncer de páncreas. Bueno, tampoco está muy claro la causa. Dicen algunos motivos que podían ser los baby boomers, diferentes causas. Pero la situación es esta, que está cada vez, es una lesión más prevalente. Tanto es así que alguna organización internacional ha llegado a pronosticar que el año 30 será el segundo tumor que causará más muertes en Estados Unidos. En España también tenemos una altísima tasa de neo de páncreas y de cáncer de páncreas. Bueno, entonces, ante esto, uno se plantea decir, bueno, casi que recojo los bártulos y me vuelvo a casa, o vamos a animarnos y vamos a intentar que los enfermos, bueno, pues sigan y vivan más. La charla que haremos, bueno, habrá alguna cosa teórica y os explicaré un poco nuestra experiencia en esta lesión y finalmente un boceto de qué pasa, sobre todo en los borderline resecable, que es la última, bueno, la novedad más actual del tema. ¿De acuerdo? Evidentemente, en esta lesión y estos enfermos, si no somos un grupo, aquí no vamos a ningún sitio. Ni el cirujano es el mejor del mundo, ni el radiólogo, ni el oncólogo, ni el nutricionista. Si aquí no hay un grupo de endoscopistas, radiólogos, nutricionistas, oncólogo, radioterapeuta, cirujano, esto no va a funcionar. Y esto es un poco la muestra y el homenaje a nuestro grupo. Evidentemente, la mayoría de pacientes tienen lesiones en la cabeza. El ratón, no sé si se ve. ¿Veis el ratón? Sí, se ve. Sí, se ve. La lesión clara de cáncer de páncreas, de lesión neoplasia de páncreas, es una lesión hipodensa en la cabeza, pero a veces hay signos indirectos que nos pueden indicar como la dilatación del ducto. El paciente, en nuestro esquema de diagnóstico y de tratamiento, que yo creo que es importante, en un paciente con ictericia indolora, con la ecografía que muestra dilatación de la vía biliar intra y extrahepática, le realizamos un TAC, un escáner. Si ese escáner ya evidencia una lesión clara como una neoplasia de páncreas, nosotros lo llevamos a cirugía. Esto sería el esquema mental, sencillo, simple. Es decir, no vamos a ir a buscar una endoscopia que nos confirme que tiene un adenocarcinoma ductal de páncreas. Esto es algo que no es que lo hagamos nosotros, sino es que lo hace por consenso la mayoría de grupos con gran volumen a nivel internacional. Es decir, el consenso es intervenir el enfermo con una lesión clara y una clínica clara de neo de páncreas. Ahora bien,
es evidente que el radiólogo tiene que ponerse las pilas, no puede ser cualquier escáner. El escáner tiene que, he puesto aquí estas cosas de color amarillo para resaltar que es fundamental, es imprescindible tener un súper buen TAC y unos grandes radiólogos que nos hagan una imagen en 4 fases, que nos sean capaces de discernir si tiene bueno, pues una anomalía arterial o no. Después comentamos el tema, pero es muy importante el TAC abdominal. Evidentemente, hace muchos años no funcionábamos de la misma manera. Ishikawa es un grupo oriental muy antiguo. Nos decía que podíamos operar el cáncer de páncreas siempre y cuando no tenía afectación grave de la vena mesentérica superior o de la porta. Este esquema funcionó durante muchos años. Más o menos se fue poniendo a unos quimioterápicos tipo fluoracino. Después apareció la gemcitabina, que ha sido el estándar hasta el momento, y más tarde el FOLFIRINOX. Pero siguen habiendo esos problemas que Giancarlos muy bien nos ha comentado. Quizá hay demasiado índice de margen R1 afecto, a lo mejor hay enfermos que pueden tener micrometástasis en el momento de la cirugía, hay enfermos que al final no van a recibir adyuvancia. Estos problemas existen, evidentemente. Vamos a intentar mejorarlo. Por eso hay algún grupo, sobre todo el grupo de Lendy Anderson, intentó impulsar una nueva clasificación. Además de los enfermos resecables con o sin afectación venosa y los enfermos con enfermedad localmente avanzada, incorporó un grupo que se llamaba borderline resecable. ¿Qué es eso? Son enfermos intermedios, enfermos que hasta el momento no consideramos nunca para resección y que ellos propusieron darles tratamiento durante unos meses, 4, 5, 6 meses, y después poderlos rescatar. Eso, con el paso de los años, en 10 años se ha estandarizado y ahora ya es el consenso internacional. ¿Qué es lo que proponía el grupo de Lendy Anderson? Bueno, que habría un borderline tipo A, que es lo que os he comentado, aquellos que el tumor radiológicamente está algo avanzado. Sería un tipo B, un borderline tipo B es el biológico, aquel enfermo que tiene un CA19-9 de más de 500, que ha comentado Giancarlos, y un tipo C, que es aquel enfermo frágil, frail, el enfermo que es un enfermo añoso, que quizá tiene una neoplasia de páncreas pequeña, resecable, pero el enfermo no está en condiciones de operarse. Este enfermo ellos también lo consideran como borderline tipo C. Vamos a ver qué pasa. Evidentemente salieron más grupos con diferentes clasificaciones, sobre todo en el tema anatómico, pero el estándar es lo que hemos comentado hasta ahora. En el lado izquierdo veréis el resecable, ese tumor pequeño que no contacta con los vasos, y en el lado derecho veis el enfermo que engloba totalmente la arteria, la vena mesentérica, que será irresecable. En el centro, pues tenemos estos enfermos que tienen una lesión intermedia que contacta, ahí vemos, con la arteria mesentérica superior, que hace 15 años los hubiésemos considerado irresecables, pero que ahora, gracias a este esquema, los vamos a poder considerar para resección. Estos son más detalles anatómicos que no vienen al caso. Son contactos vasculares los que hacen que el enfermo los consideremos borderline. Aquí arriba hemos puesto los borderline tipo B, aquellos enfermos que tienen un tumor que nos hace sospechar que está avanzado. ¿Por qué? Porque el CA19-9 está aumentado o porque a lo mejor el radiólogo nos dice que tiene una lesión adenopática fuera del territorio estándar o que tiene una lesión hepática que no hemos conseguido pinchar, que yo sospecho que biológicamente este enfermo tiene más enfermedad. El MD Anderson, ellos consideraron que estos enfermos podríamos llamarles borderline tipo B. Y los tipo C, aquí ponemos dos enfermos que son añosos, que también pueden considerarse en este esquema. Katz es el que organizó esto y consideró pues, la neoadyuvancia haciendo 2 TACs abdominales al principio y intermedio y así han ido progresando. La evidencia ha venido después cuando hemos visto bastantes grupos, como dice Giancarlos, que han conseguido supervivencias largas con este tema. Bueno, diferentes grupos, sobre todo 2, han hecho ya 2 randomizados con mejor resultados siguiendo esta línea de borderline. Y algún detalle nos puede llamar, por ejemplo, pues que evidentemente al analizar las piezas, aquellos enfermos que tienen una pieza de anatomía patológica que vemos
que ha respondido, el enfermo vive más. Eso es algo que puede ser una perogrullada, pero nos dice que de alguna manera eso sirve de algo. De la misma manera, aquel CA19-9 elevadísimo se correlaciona con una peor supervivencia del enfermo. Bueno, son datos que parece que indican que no vamos en un mal camino. ¿Cómo nos organizamos en nuestro centro? Vamos a hacer todos los enfermos con cáncer de páncreas, vamos a analizarlos, vamos a hacerle ese TAC abdominal muy bien hecho y el radiólogo nos orienta, por ejemplo, aquellas anomalías arteriales, como este enfermo que tenía 5 arterias, una anomalía arterial, enfermos que, por ejemplo, para hacer la resección, la DPC, tenemos que descartar que no tenga, por ejemplo, una estenosis del tronco celíaco, cosa que haría muy difícil la resección y a lo mejor el enfermo tendría un problema de isquemia hepática. También nos interesa muchísimo cómo es la anatomía venosa, cómo son los vasos a nivel distal o la relación del tumor con la vena mesentérica o la vena ileal. Bueno, eso permitirá, por ejemplo, planificar resecciones vasculares de la porta, del confluente mesentérico portal, o ya mucho más bajas y más complejas, como son resecciones ileales o yeyunales. Una cuestión clásica a discutir era el drenaje. ¿Vamos a drenar el enfermo o no vamos a drenarlo? Evidentemente, si el enfermo entra en un ensayo para hacer neoadyuvancia en resecable, por ejemplo, se tiene que drenar y pinchar. Si es un enfermo borderline, se tiene que drenar. ¿Cómo drenarlo? Con un stent metálico a ser posible, porque tiene que durar 6 meses. Pero aquellos enfermos que tienen una lesión pequeña o son enfermos que son añosos, como hemos comentado, tendremos que pensar que a lo mejor tenemos que drenarlos. ¿En qué nos basamos nosotros? Bueno, en aquel enfermo que tiene una ictericia que supone una bilirrubina por encima de 300 nanomols o está desnutrido en el sentido de hipoalbuminemia, pues una albúmina por debajo de 35 o debajo de 30 ya. Eso haría complicado el posoperatorio. Y siguiendo esta línea, desde hace años, nosotros aquellos enfermos que tienen albúmina baja, bilirrubina por encima de 300 y sobre todo, si es un enfermo que está colostático y tiene más de 70 años, somos más proclives al drenaje. No sé si me he explicado, pero esto yo creo que es muy importante. Una vez estadificado, entonces es cuando hacemos el drenaje. ¿Qué es lo que nos ha pasado a nosotros? Bueno, hace poco conseguimos colaborar con un estudio multicéntrico que nos dice un poco las líneas básicas de la cirugía pancreática por tumor. Nosotros analizamos hace un tiempo qué pasó en el cáncer de páncreas o en todos los cánceres los últimos años. Esto eran 500 enfermos en todos los tipos, en cáncer de DPC y distal. En las DPCs, bueno, yendo bien, tendría que irnos mejor los resultados. Bueno, pues parece que sí. Conforme pasan las décadas, vamos, bueno, quizá haciéndolo mejor, o somos más cuidadosos con la nutrición y con la técnica. A largo plazo, ¿qué pasa? Bueno, a largo plazo es otro cantar. A largo plazo, evidentemente, el cirujano influye, pero también, como decíamos antes, el oncólogo y qué tipo de quimioterapia estamos haciendo. Este estudio de la izquierda está publicado ya hace unos años, veíamos que la mediana era de 14 meses y ahora quizá es un pelín mejor. Bueno, es algo, son pasitos, poquito a poquito parece que estamos empezando a mejorar en algo los resultados. Unas palabras sobre el borderline. Esto es un estudio que publicamos hace un tiempo, que eran tan solo 22 enfermos y lo que queríamos hacer ahora es actualizaros un poco. Son bases de datos de Belviche y del ICO. Como os he comentado, después del diagnóstico de una quimioterapia de inducción se hace un TAC abdominal. Después, si no hay progresión, se vuelve a dar quimioradioterapia, otro TAC, y si el enfermo está bien o hay respuesta, se opera. Evidentemente, si hay progresión, no se va a operar. De esos 87 enfermos que analizamos, diferentes líneas de quimioterapia, no me voy a extender, lo que nos permitió es que aproximadamente, con diferentes técnicas, con muchas resecciones venosas y alguna arterial, hemos conseguido rescatar de alguna manera la mitad de enfermos borderline. Eso es más o menos lo que hay en la literatura, quizá un poco más. La cuestión es que es mucho trabajo, es muy laborioso. Las resecciones pancreáticas en este tipo de enfermos borderline son con una alta incidencia de
resección vascular y bueno, la morbilidad ahí está. Tenemos una morbilidad que no está mal, con un 5% de mortalidad. Es decir, es una resección pancreática algo, bueno, bastante más compleja. ¿Qué supervivencia hemos tenido? Bueno, 17 meses, que ahora actualizado es parecido a los 22 meses en los resecables. ¿Qué es lo que podemos decir? Bueno, es laborioso, pero parece que vamos en buen camino. Algunas fotos, y acabo, algunas fotos para los cirujanos que nos gustan mucho las fotos. Resecciones de este tipo se tienen que analizar muy bien, planificar muy bien qué tipo de resección vascular se puede hacer. Preservar o no el confluente venoso, con la vena esplénica, si se tiene que poner o no un injerto, tener injerto de cadáver. Quizás se tiene que hacer una resección muy baja, intentando unir las venas yeyunal e ileal, otro injerto que teníamos aquí de cadáver, o a lo mejor tenemos que utilizar la vena renal del propio paciente. En definitiva, son resecciones arduas, laboriosas y con, bueno, una alta complejidad técnica. Este es un detalle que es enfermos que, por ejemplo, tienen anomalías arteriales como una arteria hepática derecha. En nuestro centro estamos haciendo una resección previa embolización de la arteria hepática derecha. De esta manera resecamos el tumor y resecamos la arteria hepática derecha. En este enfermo, evidentemente, le hemos dado neoadyuvancia. Hacemos esta resección con la arteria incluida en la pieza de resección. Esta es una de las enfermas que hicimos con un gran tumor que obligaba a hacer una pancreatectomía total. Aquí tenéis tronco celíaco, una resección con anastomosis vascular. Bueno, en definitiva, son tumores que los borderline en los que está indicado el tratamiento neoadyuvante y que la labor es multidisciplinar. Si no, eso es imposible entender o conseguir buenos resultados. Bueno, muchas gracias. Vale. Mira, esta era una diapositiva que me preparé para comentar con Giancarlos. Era la evidencia actual sobre neoadyuvancia en resecables. La verdad es que de los 10 estudios que hay 5 o 6 que están en reclutamiento, un par que se cerraron precozmente. Es decir, estamos aún en las basarolas que decimos. Oye, yo me creo que me he quedado con una duda y que seguro lo he entendido mal. Los pacientes que hemos de, a cualquiera de vosotros, tanto Giancarlos como Juli, los pacientes que hemos de operar, que realmente no requieren neoadyuvancia, pero que tienen una ictericia que hay que tratar si es que tenemos, a ver si la cirugía se demora un par de semanas o 3, ¿qué tipo de prótesis hemos de recomendar de la vía tibial? Bueno, realmente nosotros en un enfermo que es resecable, que pensamos que lo vamos a poder operar, por ejemplo, un abuelito, un enfermo de 75 años, resecable, lesión, el enfermo está hipoalbuminémico, vamos a drenarlo. Nosotros pensamos que probablemente ese enfermo, cuando no esté ictérico, estará bien. Es decir, hace 15 días o hace un mes, probablemente estaba bien. La ictericia en el enfermo añoso lo deteriora rapidísimamente. Todos habéis visto enfermos que en una semana, si tiene 80 años, parece otro enfermo. Y es la ictericia y el deterioro de la albúmina, de la función renal. Es decir, en este enfermo no le pedimos expresamente al endoscopista, colócale una prótesis metálica. Es decir, coloca una prótesis, bueno, si es metálica cubierta, fantástico. Si es de plástico o un par de plástico, no hay problema. Pero lo que buscamos es drenaje de la vía biliar y una cirugía probablemente en un mes. Y en un mes, yo no soy endoscopista, pero creo que una prótesis plástica, bueno, se puede tapar, pero no tanto. El que sí que es importante es que el borderline resecable lleve una prótesis duradera, porque este enfermo sí que siempre va a durar 6 meses antes de la cirugía. En este enfermo no se puede poner una prótesis plástica. No sé si me he explicado. Giancarlos. Sí. Sí, no, lo que yo lo preguntaba es porque a veces los cirujanos pancreáticos nos comentan que es más laborioso trabajar después de haber puesto una prótesis metálica que una de plástico. Por eso lo decía. Claro, sí. Una prótesis metálica no cubierta, siempre y cuando no sea muy larga.
Ahora actualmente parece que las metálicas se pueden cubrir, ¿no? Y es fácil y no crea tanta inflamación periviabiliar. Lo que es importante es que la prótesis metálica, si se coloca, no suba muy hacia arriba, porque el cirujano lo que tendrá problemas es al hacer la sutura biliar. Es decir, hay algún endoscopista que podría poner una prótesis metálica muy larga. Esto sí que puede ser un problema para la cirugía. Si no, si llega algo por encima del tumor, entendemos que no debería haber problema. ¿Me explico? Perfecto. El paciente no está deteriorado, cirugía directamente, entiendo. Sí, sí. En nuestra opinión, sí. Lo que pasa es que hace años, cuando yo era jovencito, bueno, pues quizá había más una línea de operarlos de entrada, también disponíamos quizá de más quirófano y el enfermo actual, hay mucho enfermo añoso, pero mucho enfermo añoso, es decir, ahí, no sé, quizá 40% tienen más de 70 años, lo digo sin haberlo analizado, pero pensándolo. Y este enfermo, a la mínima, el mensaje es, el enfermo puede recibir una cirugía pancreática, más de 70 años, está perfecto. Si no está perfecto, porque quizá tienen una C por FA, es intronero, no, está bastante bien. Bueno, si no está muy bien, le ponemos una prótesis, no hay problema. Se nutre en casa y en un mes o 2 meses, cuando esté bien nutrido, ya lo operaremos. Porque la cirugía, la morbilidad es del 50%. Y lo que queremos es que no se muera el enfermo. Cuando analizamos los enfermos operados en nuestro centro, y hace años, lo que vimos es que se morían ya no tanto de complicación de fístula pancreática, sino de complicaciones médicas. Infarto, broncoaspiración, neumonía. Es decir, tenemos que ser muy curosos con el mimo del enfermo en el preoperatorio. Yo creo que este sería el mensaje. Si se tiene que demorar, mejor demorarlo. ¿Sí? El enfermo que tiene 50 años, que tiene 40 años y está bien nutrido, evidentemente, tiene una lesión pequeña, no hará falta drenarlo porque la ictericia, aunque sea de 250, es un enfermo que va a estar bien si le va bien la cirugía. Pero el enfermo que tiene 80 años es muy diferente. No sé Yo si me he creo que explicado. sí, que de aquí lo importante es mucho el comité multidisciplinar y en caso de pacientes añosos, quizá la valoración del oncogeriatra Correcto. es crucial en este tipo de tumores. Correcto. Nosotros desde hace un tiempo, unos años, hemos incorporado un intensivista al grupo para valorar de alguna manera, porque el anestesista también nos ayuda, pero el anestesista nos ayuda a valorar el enfermo desde el punto de vista, bueno, pues de anestesia, lógicamente, de la intubación, si puede ser compleja o no, pero ya no tanto del posoperatorio. Y hemos incorporado a un intensivista que puntualmente nos ayuda en aquellos enfermos añosos o que tienen mucha morbilidad a ver si tiene pues una cierta capacidad, bueno, ante una neumonía, por ejemplo. ¿Me explico? En este sentido, así como en otras neoplasias se está planteando la optimización y la prehabilitación antes, Sí, ¿en sí. páncreas, experiencia o sabes de experiencia de otros centros? Sí, mira, nosotros, el compañero que lo lleva esto, hace una semana nos envió la última versión. El pobre está desde hace un par de años intentándolo. Pero bueno, ya sabes, al final será fantástico porque aquellos que lo prueban creen que es genial. Todos estamos llenándonos la boca que esto tiene que ser multidisciplinar. Pues cuanto más que hacer una prehabilitación. Es decir, que esté todo el mundo involucrado, incluso los compañeros de enfermería que llevan al enfermo a la rehabilitación previa, incluso la valoración psicológica antes de la cirugía también es importante. Que esto los cirujanos, al menos nosotros, no lo miramos mucho y hay mucho enfermo que lleva al hospital con una situación psicológica bastante deteriorada. Yo tengo, vamos, en primer lugar, enhorabuena a los dos. Giancarlo por la revisión, Julie, pues por
por la exposición que has tenido, por llegar a compartir tu pantalla, por supuesto, y por el trabajo enorme que estáis haciendo por este tipo de pacientes. La realidad es que la supervivencia del cáncer de páncreas sigue siendo una mierda absoluta. Y es increíble que sigas trabajando con tanta fuerza. Mi pregunta viene ahora. Es cierto que la supervivencia bueno, la mortalidad sigue siendo la misma. La supervivencia, parecemos oncólogos. Es una maravilla lo que hemos conseguido porque aumentamos 3 meses la supervivencia. A mí que no me la den. Es cierto que habéis mejorado un montón en la mortalidad. Ha disminuido dramáticamente en los últimos años la mortalidad posoperatoria de los pacientes. La morbilidad sigue siendo grande. Probablemente la morbilidad es mayor porque cada vez se operan enfermos con tumores que antes no se operaban. Y eso aumenta la morbilidad, pero no va a variar mucho la mortalidad, que sigue siendo la misma. Horrible. Y necesitaría psicólogos para los cirujanos también, porque es deprimente, realmente, y es terrible. Mi pregunta es, primero, ¿qué número consideras oportuno para poder tener una unidad abierta de cirugía pancreática? Es decir, existen muchos centros, hospitales que a lo mejor no deberían hacer cirugía pancreática, que hacen 3 casos al año y que realmente eso no ayuda a los pacientes, para nada, ni a la enfermedad como tal. Eso como primera pregunta. Y en segundo lugar, no lo sé, y a lo mejor me lo he perdido porque llegué un poco más tarde a la de Giancarlos. ¿Consideras la cirugía robótica, la cirugía laparoscópica como un abordaje para ese tipo de cánceres? Contesto yo, Giancarlos. ¿Te importa? Sí. Bueno, gracias. Nosotros estamos encantados. La verdad es que sí. Es arduo, es difícil, es pesado, es desesperante, desanimante cuando ves que recidivan y se mueren los enfermos, pero gracias a haber operado muchos enfermos como estos, por ejemplo, cánceres periampulares, que no son cáncer de páncreas como el de ampolla y el colangiocarcinoma, la técnica está más depurada, parece que están más controladas la morbilidad y la técnica y tal, y esos enfermos se han beneficiado. Y los enfermos de cáncer de páncreas viven algo más, están empezando a vivir. Bueno, esos 22 meses de mediana quizá no nos parecerá, pero al enfermo que sobrevive porque se ha operado. Entonces, a él sí que le supone mucho beneficio. Es verdad que es mucho trabajo, pero bueno, alguien tiene que hacer ese trabajo y yo creo que es un reto y nosotros estamos encantados de ello. El número de cirugías al año es una pregunta importantísima, porque esto no lo digo yo, lo dicen muchísimas literatura que hay sobre la mortalidad y mortalidad a corto plazo y a largo plazo. Habían dicho 10, 15, 20, 40. A ver, con sentido común, yo creo que una al año, una cirugía pancreática al año, yo creo que no se debe hacer y yo pienso que 20, más de 20, es un número correcto. Pero yo no lo digo, sino que lo dice el consenso, es decir, la literatura actual, de 15 a 20 al año, porque menos es muy complicado manejar. No tan solo el cirujano, es que es el angiorradiólogo. No, es que voy a hacer una cirugía pancreática en un centro que no tengo angiorradiólogo. Bueno, y si sangra, a nosotros nos solucionan muchísimos problemas. La arteriografía que tiene que hacer un arteriografista de guardia. Bueno, es que no tengo arteriografista. Bueno, entonces es complicado. No, es que mi escáner es que no es el cirujano. Es que yo he trabajado en 4 hospitales diferentes y nunca se me hubiese ocurrido en alguno de ellos hacer cirugía pancreática. ¿Me explico? Entonces esto también es importante. Es el grupo, es el hospital, son los medios de ese hospital. Mira, es que no tenemos un TAC 4 fases porque tal. Bueno, pues entonces no hay ningún problema. Pues yo ya no hago cáncer de recto y a lo mejor me gustaba mucho. La verdad es que no, pero bueno. Pero es así, pero el enfermo después va mejor o peor. Y esto es la evidencia es esa. Yo estoy de acuerdo que necesitas centros de alto volumen para disminuir la morbilidad y permitir que estos pacientes, si van a tener una vida de 22 meses, no es lo mismo estar 22 meses viviendo que 22 meses unido a un hospital con un montón de complicaciones. Realmente la calidad de vida también influye. Luego estamos los cirujanos, ¿no? Que con nuestra vanidad siempre queremos hacer nuestro caso, terminas haciendo 6, terminas haciendo 5 al año
Y eso lo que va en detrimento de que otros centros como el tuyo, en vez de hacer a lo mejor 40 o 50, pues no puede hacer 100, que es la diferencia que tenemos con otros países como Estados Unidos, con 300 millones de habitantes, con los centros de alto volumen, son centros que hacen 2 o 3 cánceres de páncreas a la semana. Es decir, que claro. Sí, pero yo creo que esto, por suerte, está empezando a cambiar. En Cataluña el año 14 la Generalitat hizo una norma que fue un poco, bueno, fue bastante discutida por algunos hospitales para centralizar patologías según la oncología. Creo que el País Vasco se puso a hacer y en la zona centro también. Bueno, a nadie se le ocurriría, por ejemplo, trasplantar un hígado en un hospital comarcal, ¿no? Bueno, pues un poco, a lo mejor tenemos que tomar conciencia también los cirujanos que pues yo ya no puedo hacer esófagos y a mí me gustaba mucho. O yo es que hago recto, esófago, páncreas y hígado. Bueno, yo no sería capaz, porque una cosa la hago y ya me parece que no llego. Entonces a veces nosotros mismos tendríamos que ser un poco más humildes y decir, bueno, pues quizá yo no tengo que hacer esto. No sé. ¿Y qué piensas de la laparoscopia? Y de la... Bueno, a ver, se va a imponer la laparoscopia. Es decir, me explico, el cáncer de páncreas distal está pendiente el grupo holandés, como no, están organizando un randomizado sobre cáncer de páncreas distal. Bueno, la pancreatectomía distal se hace por lesiones que no son cáncer, con buenos resultados, parece que se está imponiendo y probablemente se impondrá también en el cáncer de páncreas. Nosotros lo hacemos así, hacemos la distal por lesiones quísticas y también por cáncer lo intentamos y bueno, parece que va bien. Otro cantar es la DPC. El Whipple es una cirugía que ya requiere no solo ser un cirujano pancreático experto, sino además un cirujano laparoscopista experto. Hay algún virtuoso que todos conocemos, el pobre caso del doctor Pobes, que en paz descanse. Bueno, hay cirujanos que lo han conseguido, que lo hacen y bien, pero de momento yo creo que esto es precoz. Es precoz en tanto en cuanto, como habéis visto, la morbilidad en la cirugía abierta no es baja. Entonces nosotros de momento somos muy conservadores. Hemos hecho, bueno, un par de enfermos empezar en el cáncer de cabeza de páncreas. Pero vamos a ir muy lentos, como estamos yendo. Algún grupo son más lanzados o tienen más training. Bueno, ¿por qué no? Cada uno que haga lo que ellos piensen que es su línea. Desde luego que evidencia científica al respecto, de momento estamos empezando. Hay 3 randomizados que yo sepa en DPC. Uno se tuvo que parar por muchísima mortalidad, el grupo holandés lo tuvo que parar porque se les murieron 2 enfermos por sangrado prácticamente. Y hay 2 estudios más. Entonces, bueno, es posible que se imponga, pero vamos a esperar. Como la endurance resecable que dice Giancarlos. Yo creo que es un camino que todavía queda muy largo por hacer, ¿no? Y es lo que comentas, que necesitas primero ser experto en lo que hacéis vosotros, después ser experto en la laparoscopia y después poder ser experto en la laparoscopia del páncreas. Y claro, eso requiere mucho entrenamiento, muchas ganas y muchos años. Bueno, igual se impone, ¿eh? Parece que el robot se impone a la laparoscopia. Primero, pues agradeceros por la presentación, pues nosotros participamos en la presentación, en la realización de la presentación, aunque Giancarlos pues llevó, digamos, el grueso del trabajo y quiero felicitarlo públicamente porque la verdad es que era un trabajo denso, arduo, pero en ningún momento se arrugó. Públicamente te felicito y, oye, un orgullo trabajar contigo. Al doctor Busquets bueno, yo creo que ya un poco se respondió, pero digamos como detalle final quisiera que te mojaras un poco en el sentido de cuál puede ser el futuro en cuanto al tratamiento del cáncer de páncreas, digamos en particular, pues esto que estamos hablando. ¿Cuál es el siguiente paso que digamos que la ciencia tiene que dar y que lógicamente la literatura y los estudios tienen que corroborar y tienen que validar para lograr mejorar los resultados pues de lo que todos llevamos hablando aquí una hora? ¿Qué crees? Wow, ¿se la puedo pasar a Giancarlos? No. Bueno, vaya pregunta, la pregunta del millón. Primero, yo ya no he entrado en rollos, bueno, rollos no, perdona, en estudios de genómica.
Ellos están seleccionando muchísimo. Por ejemplo, el BRCA2, ese gen que es conocido por lesiones mamarias, está ayudando ahora a seleccionar líneas de quimioterapia Sí. para conseguir mejores resultados. Es decir, si en la pieza de la citología o de la anatomía patológica el patólogo identifica mutaciones BRCA2, el oncólogo le puede dar una quimioterapia más sensible. Es decir, el cirujano es difícil que pueda mejorar la técnica y probablemente el patólogo, con ayuda de mutaciones genéticas que se descubran, que se vayan descubriendo, con ayuda, por ejemplo, de técnicas de imagen como de radioiómica, por ejemplo, que se dice que es el futuro. Bueno, cosas así que puedan combinar el diagnóstico, el hallazgo patológico, con una línea de quimioterapia básicamente más eficaz, porque durante 40 años el fluoruracilo es la única ayuda que hemos tenido. Ahora ya la gencitabina y ahora ya parece que es el fluorfirinox. Bueno, nuevos tratamientos y nueva identificación de factores de riesgo probablemente anatomopatológicos ayudarían. No sé si te he respuesto, pero vaya, no me lo sé Bueno, mucho. no, hombre, quería un poco dejarlo en el aire porque al final esto no tiene respuesta, pero quería Claro. saber tu opinión, hombre. Y también, pues, nuestra opinión nosotros también la tenemos formada y está claro que hay que dejar a la ciencia trabajar para llegar a, pues, a ese punto que todos quisiéramos llegar o queremos llegar en algún momento. Y quería hacer otro comentario respecto a lo que decía Carlos. Yo creo que la centralización de los procedimientos complejos, como puede ser el esófago, como puede ser la cirugía hepatobiliopancreática, es el futuro. Está claro, digamos, el modelo americano, pues, y el modelo que también se ve en el norte de Europa, en otros países, en Francia, sin ir más lejos, pues es el modelo que nosotros tenemos que seguir y que llegará. Pero desde luego que si nosotros queremos, digamos, también reflejarnos en ese espejo, también creo que se tiene que reflejar en todo sentido. Es decir, el modelo en el cual yo creo que la sanidad española tiene que mejorar o avanzar es también un modelo de auditoría y en un modelo de validación como se hace en los Estados Unidos, sin ir más lejos del cirujano. Es decir, hay que revalidar los grupos, hay que validar los hospitales, pero también individualmente hay que validar al cirujano. El cirujano tiene que presentar en su logbook sus resultados oncológicos, sus resultados de mortalidad y todo, digamos, su formación previa para, digamos, llegar a la acreditación que, digamos, que se tiene que manejar y tiene que, digamos, demostrar un cirujano a la hora de manejar este tipo de procedimientos. Entonces no es solo decir, pues lo centralizamos y punto. Eso tiene matices, pero bueno, simplemente era hacer ese comentario y pues nada, saludar a Carlos y pues a todos los que me están escuchando. Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta última? Era para felicitar a Carlos, realmente me ha encantado. Y pasarle la pelota. ¿Cuál crees que sería el futuro en esto? Porque tú te lo has empollado muchísimo. La neoadjuvancia en resecable, quizás sí. Yo también soy un gran amante del tema, pero la evidencia es diferente. ¿Tú crees que triunfará? Vale. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, es ser muy optimista quizá, ¿no? Pero creo y espero que sí. A ver, la cirugía, pues es lo que decíamos, podrá mejorar algo, pero yo creo que lo que tiene que mejorar pues es esto y espero y esperamos que la neoadjuvancia pues funcione y la supervivencia pues obviamente mejore, ¿no? Muy bien.